Pedro Sánchez, sexo masculino, 28 años de edad, zona de residencia, Valle de la Pascua, zona laboral, Valle de la Pascua, 6 meses de servicio laboral, poco tiempo. Presta servicio de supervisor de depósito en empresa de detergentes industriales, generalmente de pie y constantemente en depósito, lugar cerrado, sin ventilación y con bastantes indumentarias químicas. Trabajo 12 horas laborales, ni siquiera son 8, son 12 horas, porque es el supervisor, con 1 hora de almuerzo y su salida solamente. Ese es el descanso que tiene. Utiliza transporte particular, una moto, que es de él, para su traslado del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, con guardias fines de semana cada 4 días. A ver qué observaron ustedes en el señor Pedro. Me voy a poner por aquí. A pesar de que Pedro es joven. Es una bomba de tiempo ese Pedro. Sí. Sí. Bueno, de acuerdo al caso, bueno, eh, tenemos los datos de él, Pedro Sánchez, de sexo masculino, 28 años de edad, residenciado aquí mismo en Valle de la Pascua. Sale que tiene familia, está casado. Tiene esposa e hijos. Los signos y síntomas de acuerdo a lo que el entorno laboral de Pedro, bueno, Pedro va a presentar fatiga, dificultad para respirar o disnea, sudoración, cansancio, cefalea o dolor de cabeza, rinitis, alergia, tos seca, picor visual, dolor articular, intoxicación por químicos, lumbalgia, estrés laboral, patología de índole respiratorio, bueno, insuficiencia venosa. ¿Por qué? Porque, como lo dice el caso, Pedro trabaja en una empresa de detergentes industriales, en una zona o en una empresa cerrada, no tiene ventilación, no tiene una climatización bien, pasa 12 horas de pie, solamente 1 hora de almuerzo que le dan, es como muy poco para él a lo que está a 12 horas parado. Este, el químico recordando que los detergentes o químicos son muy tóxicos para la salud. Eh, por el ambiente y, o sea, tiene un ambiente como muy pesado para lo que él hace, o sea, cerrado, no bien climatizado, como lo dije ya anteriormente. Las edemas, bueno, en miembros inferiores porque se la pasó sus 12 horas a lo que es de pies. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo no mentira aquí, las enfermedades ocupacionales que pueda presentar él? Eh, lo de la insuficiencia venosa, una neumonía. ¿Por qué? Porque son agentes tóxicos. Te puede presentar una lumbalgia, aunque la lumbalgia también puede ser un factor de riesgo. Eh, Tanto los factores de riesgo, lo que es la falta de tiempo, largas horas de trabajo, agotamiento laboral, ambiente laboral inadecuado, por todo ya lo antes mencionado. ¿Y cuáles son los métodos de acción y herramientas preventivas? Bueno, climatizar lo que es lo de la empresa y dotar los equipos de bioseguridad, lo que es guante, mascarilla, las bragas, unas máscaras, lo que es especializada en químicos, porque recordando que hay guantes y hay bragas que son especialmente para esos tipos de químicos, porque hay químicos que hacen que lo que es el plástico se dañe inmediatamente. Exacto. Eso es todo. Ustedes recuerdan que recuerdan que yo leí que se traslada en moto, ¿verdad? Trabaja 12 horas, tiene guardia cada 4 días. Si tiene un hijo enfermo o 2 hijos enfermos, también probablemente con enfermedades respiratorias porque él se lleva eso en la ropa. También puede que haya fallas en la intimidad de la pareja porque por el mismo cansancio, si tengo problemas respiratorios o enfermedades respiratorias, obviamente también esa acción en intimidad o en el acto sexual que pudiese tener con su pareja se va a ver afectado. Entonces, un accidente en la moto, dirían, no, no es ocupacional. Resulta que es reforzado por el ambiente ocupacional. ¿Qué sugieren ustedes que se puede hacer para mejorar el ambiente
laboral de Pedro. Primero que todo, Ajá, ahí voy. Ahí voy. Correcto. 8 horas laborales, estipulado dentro del contrato, pero 12 horas laborales. Y no estamos hablando de un médico, estamos hablando de una empresa, que es diferente, porque salud tiene su ley aparte. Si Pedro va al patrono y le comunica eso, de que tiene que tener las normativas, que eso lo están aprendiendo ustedes, adecuadas a lo que es la seguridad industrial, la seguridad ocupacional. ¿A dónde, eso voy? ¿A dónde puede ir? Él puede generar una denuncia anónima. ¿Por qué? Porque no es un ambiente adecuado para él y para ninguno que ocupe ese cargo. Los trabajadores, independientemente de la cantidad que haya en la empresa, uno tiene el derecho a trabajadores a hacer un funcionamiento de una acta, donde todos los trabajadores estamos de acuerdo y nos vamos a... Por eso es que ustedes les están dando, o ya vieron una parte en el módulo número 2, parte de las leyes. Es importante. Más que todo el patrón carga de darnos. Yo soy el patrono y es él que es el tuyo, pero no ve la parte de los trabajadores. Y hay que canalizar también el método adecuado. En este caso, él es el supervisor, que es el deber ser, ir por escalafones. Yo sé que es tedioso, que a lo mejor no presta atención, indistintamente. Hay que regirse por el protocolo. Voy, jefatura de recursos humanos. Si él es el supervisor, si soy empleado, voy a supervisor. Supervisor, recursos humanos y recursos humanos a patrón. Eso está estipulado en la ley. ¿Ok? Grupo número 3. ¿Me están escuchando bien acá? ¿Algo que le quieran aportar al caso de Pedro? Aunque sea que para ayudar a Pedro que no tenga tantos accidentes y riesgos ocupacionales. Sí. Y obviamente también puede tener trastorno del sueño porque son cada 4 horas una guardia, cada 4 días una guardia. Entonces estamos hablando que el descanso es mínimo, muy corto. Y agudizaría también si tiene una patología respiratoria. ¿Ok? Caso número 3, voy a leerlo por acá para que escuchen. Carlos Herrera, sexo masculino, 54 años de edad, zona de residencia Valle de la Pascua, zona laboral Valle de la Pascua. 25 años de servicio laboral, dueño de la farmacia, aquí tenemos un patrón. Trabajo sin horas establecidas. Utiliza transporte particular, un vehículo, o sea, es más cómodo, pero con guardias continuas. Estamos hablando de una farmacia. O sea que también aquí vemos afectadas las horas de sueño. ¿Ok? Deudas con proveedores. Y aparte, el señor Carlos tiene 2 personas a cargo como ayudante de farmacia que se turnan. No tiene horarios establecidos para la alimentación, ni para el descanso, ni para las horas laborales. ¿Qué hacemos con este señor? ¿Qué ubicamos en el señor Carlos? Venga, señorita. Te voy a colocar aquí para que tus compañeros se escuchen. ¿Vale? Ajá. Para tu compañero. Ok, en este caso tenemos un paciente adulto mayor, no un adulto joven, porque de acuerdo a la medicina, adulto mayor de 60 años en adelante. Pero el factor de riesgo y el asunto más trascendental es que él es el jefe. Hay algo ahí que tenemos que estudiarlo a fondo. Pero si vamos al riesgo o los signos y síntomas que puede tener este paciente, lo primero es estrés y depresión. Eso puede desencadenar lo que vamos a hablar ahorita. Puede ser un paciente con hipertensión, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia venosa. La ansiedad está dentro del trastorno de estrés y depresión. Trastorno de... ¿Qué fue lo que pusiste? No, este que está aquí. Al trastorno obsesivo compulsivo. Ok, irritabilidad, claro, un paciente que no duerme, paciente que está a cargo de la farmacia, donde la carga de insumos que tiene que contar, que tiene que estar al teléfono todo el día, en la cual las deudas que pueda presentar, todo esto nos va a conllevar a una bomba de
tiempo. Primero que la edad del paciente determina una bomba de tiempo, un factor de riesgo. ¿Qué puede pasar con ese paciente? Bueno, lo primero puede ser por la hipertensión, SB, paciente con insomnio, paciente que no te duerme bien, trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un paciente que si no come bien y come en la calle un perro caliente, una hamburguesa, y sabemos que esos son factores de riesgo para Helicobacter pylori, gastritis por Helicobacter pylori, entonces nosotros tenemos que direccionarnos a ese punto. Insuficiencia renal, sí, sí puede ser, no hipertensión arterial maltratada, el paciente nunca fue al médico porque no le queda tiempo. Resulta que por la hipertensión comienzan a dañarse los riñones. Hay una insuficiencia renal que a su vez nos puede llevar a una insuficiencia venosa, trastornos psicológicos. El paciente, dicen también que es un paciente que tiene un divorcio, el paciente está solo, cómo come, cómo duerme, bueno, eso no lo sabemos, es un desastre. Sé que hombre solo es un desastre. Entonces, el síndrome de Burnout es uno de los últimos signos que o que las enfermedades que vamos a ver de forma laboral. ¿Por qué? Bueno, porque todo el desencadenamiento de todos los signos y síntomas que hemos visto, más los riesgos que tiene, en realidad este paciente, el principal, el estrés laboral lo va a tener irritable. ¿Cómo serán entonces los que tiene a cargo? Entonces, ahí sería otro factor y habrá que consultar 2 casos más. Y que, bueno, con este síndrome, de acuerdo a lo que yo he leído, es un paciente que se quedó cortado. El paciente no funciona, psicológicamente está bloqueado. El paciente se va a quebrar. El paciente, yo hablo siempre de paciente, ¿no? Este es jefe, pues. Porque como estoy acostumbrado al área de salud, entonces no lo digo de otra forma. Pero este es un paciente que psicológicamente está fracturado. Que los demás trabajadores también están en riesgo total, porque imagínate tú con una gente tan irritado todo el tiempo, la exposición diaria, y si yo trabajo 24 horas, tú tienes que trabajar 24 horas. Esto es un riesgo hasta para los terceros, incluso hasta los proveedores, imagino que les habla mal, entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Bueno, primero, su examen físico, si somos médicos laborales, examen físico y psicológico, porque mientras estás viendo un paciente, tú estás evaluando, oye, ¿cómo me habla? ¿Cómo está? ¿Cómo tiene la mirada? ¿Qué palabras utiliza? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Tiene manierismo? Agarra el lápiz. Entonces, eso lo ves tú y tú dices, este paciente, la pierna. Y entonces, tiene una serie de, vamos a hacerle los laboratorios. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos verificar, de acuerdo a la edad, cómo están los triglicéridos, colesterol, cómo está la glicemia, cómo está la insulina. Todos estos son factores que nos van a conllevar a qué vamos a referir al paciente. Uno, para mí lo principal es la parte psicológica, porque si tú moderas la parte psicológica, que él entienda que así como lleva la vida, no le va a funcionar, él comienza a ver, oye, yo tengo que ir al cardiólogo, yo tengo que ir al internista, yo tengo que ir al gastroenterólogo, oye, si es verdad. O sea, mire, señor, si usted tiene un seguro funerario, ok, está bien, pero si no lo tiene, o sea, por aquí tenemos ya que ofrecerle el seguro. Entonces hay que ofrecerle seguro. Entonces, no estuve en la primera clase, pero las muchachas hablan de las 3R. Entonces vamos a referir a los especialistas. Establecer y redireccionar. ¿Qué pasa cuando, bueno, yo lo voy a ver desde el punto de vista mío? Cuando yo soy médico y estoy en la parte laboral o cualquiera de ustedes, lo primero que hay es que establecer la comunicación fluida con ese paciente, con ese trabajador, porque hay cosas que de repente no te lo va a decir así, sino que tienes que entrar en ese ámbito, llevarlo al lado tuyo para que él pueda fluir, soltarse, porque de pronto nadie habló con él, de repente nadie le pasó la mano, ve acá, amigo, mira, ve acá, siéntate un momentito. Vamos a hablar, ¿qué tienes tú? Que de repente ese se quiebra, viene un punto en que él te comienza a soltar. Y recuerden ustedes que el paciente que se suelta, que comienza a ser fluido, ese mejora. Ese es el que puede sanar. Bueno, esa es parte de la resolución. Está bien, ¿de acuerdo? Una posible diálogo también. Bueno, es que ahí están. Mire, ya va. ¡Ay! Se me olvidó. Eso también es otro factor también importante.
el administrador. Ujú. Mira aquí. Y en ese caso, el jefe está relajado y que está pendiente de la tecnología. Ah, bueno. Tengo esa parte de ese estrés, el teléfono. Ajá, sí, mañana te lo pido. Ok. En lo que llegas a dormir. No te conviertas el día de mañana en un señor Carlos. Entonces, eso es bueno para que ustedes empiecen a ubicar en sus puestos laborales. Fíjate que él está hablando desde el punto de vista de la salud, tú lo estás viendo desde el punto de vista administrativo. Por acá probablemente tienen otro enfoque. También teníamos dentro del grupo un ingeniero. Entonces también es otra perspectiva también, porque ellos trabajan con contratos y también es otra focalización también que se tiene. Pásenme los de ustedes. Ok, chicos, ahora sí vamos a pasar al contenido del día de hoy. Hoy vamos a hablar de ese síndrome de Burnout, el número 3. Dígame. Ah, sí, vamos a tener un break. Todos necesitamos el break porque si no, entonces vamos a tener, vamos a empezar a tener patologías ocupacionales. Vamos a hacer pausa activa, chicos. Colóquele aquí. Pausa activa. Mira, iba a dejar al señor con el micrófono. Se me olvida. Te lo voy a colocar 5 aquí. minutos de pausa activa. Ya les voy a colocar por aquí un poco de música.
¿Listo? Ok, continuamos. Ahora sí damos inicio al módulo número 3. Ya cerramos módulo 1. ¿Ok? Y bueno, ya módulo 2 la inducción la generaron el día viernes de la semana anterior y ahorita continuamos con el módulo número 3 que está a mi cargo. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy tocamos en los casos ciertos ítems que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Dentro de los que tenemos el estrés ocupacional, ¿qué creen ustedes? ¿El estrés es positivo o negativo? ¿Adaptativo o desadaptativo? ¿Qué creen ustedes que es el estrés? Considero que puede ser un balance, porque el estrés puede ser negativo, pero también es como un signo de alarma para lo que está pasando dentro del cuerpo y en nuestro entorno. Exacto. El estrés es esa alarmita que se enciende de que algo no está funcionando bien en nuestro ente psíquico, es decir, cómo pienso, siento y me comporto. Entonces, esas señales de alarma o esas señales de alerta, ¿ok? Cuando aumenta el cortisol, sí es desadaptativo y negativo. Pero mientras no lleguemos a ese nivel, es un sistema de alarma y de alerta, ¿ok? Entonces, el estrés es esa afección física y también emocional que tiene la persona. Y es uno de los indicadores número 1 en los ambientes laborales. Por más que el patrono o los empleados deseen modificar o desarrollar en un buen entorno laboral. Entonces, por más que quieran trabajar en un excelente y en un óptimo entorno laboral, este señor siempre va a estar presente. ¿Ok? Generalmente produce presión, produce agitación, produce fatiga, produce, si vamos a síntomas físicos, hiperventilación, taquicardia, sudoración. Entonces, por eso es que lo llamamos un sistema de alerta, ¿ok? En la parte laboral, si yo tengo un ritmo acelerado, vamos a suponer, como el caso que presentamos ahí, 12 horas laborales, creo que era el del, ajá, 12 horas laborales, cuando la ley estipula 8, exceptuando los de salud, vuélvanse sordos, vuélvanse Shakira, pero el deber ser es 8 horas laborales, pero él está trabajando en una empresa o en una institución, en el área administrativa, en el área de supervisión, de seguridad en general. Entonces, si es un ritmo continuo, desacerbado, con guardias, no sé si se recuerdan que yo les mencioné el caso del peaje, de la chica que me empezó a presentar depresión y después me empezó a presentar síntomas psicóticos, es decir, se desconectó de la realidad porque fue una enfermedad ocupacional, cada 2 días hacía guardias, una persona que no está preparada, porque por lo menos el médico va teniendo paulatinamente esa preparación fisiológica, ¿ok? Desde que son estudiantes, ahí los van preparando, ¿ok? Y el cuerpo se va medianamente adaptando, ¿ok? Entonces, pero esta persona no. Y entonces no pudo con la presión, no pudo con esa carga laboral excesiva, generó estrés laboral agudo. Cuando hablamos de agudo es porque ya no controlo, ya no hay límites, o sea, está desacerbado toda esa sintomatología y se desconectó de la realidad. Entonces, esto se convirtió en una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque fue propiciada del patrono. Se le dieron las indicaciones al patrono y de igual manera se continuó, no se hicieron las 3R y se produjo ya una enfermedad ocupacional. En este caso, una incapacidad por el área emocional. ¿Ok? La fatiga laboral. La fatiga es en menor grado, pero está al borde de la línea para llegar al estrés agudo. Entonces, esa fatiga laboral es ese cansancio y ese agotamiento. Eso lo vivimos todos.
en ámbito laboral, en ámbito familiar, en ámbito social. La situación país no nos fatiga. En el caso de los médicos, ay, mañana tengo guardia. Yo tengo familiares que son médicos y empieza a quejarse 2 días antes. Ay, tengo guardia. Y tengo guardia. Lo más trascendental del problema serio es que esto es lo que no genera Ajá, motivación. exacto. Entonces, en el caso, vamos a decir, del amigo de la parte administrativa. En el caso del área administrativa, los proveedores. Viene el proveedor con un precio, después viene con otro, después me viene a cobrar, después no me viene, después que sí viene. Entonces, cuando empiezan a llevar esos libros de contabilidad, ay, Dios mío, entonces empiezo. Y eso me produce a mí fatiga. O sea, me estoy agotando previamente ante la jornada laboral. Antes de que llegue el último y vayan a generar pagos en el área administrativa, ya está fatigado y agotado. Y el médico, antes que le llegue la guardia, está fatigado y agotado. Y el que es en el área civil o institucional, porque cooperativas tienen fecha tope. Entonces tienen que cubrir esos proyectos con una fecha límite. Entonces se empiezan a fatigar, se empiezan a agotar, se empiezan a frenar, empieza a aparecer esa taquicardia, esa hiperventilación, me fatigo y después llego a lo que es el estrés laboral. ¿Ok? El famoso síndrome de Burnout, que por ahí lo mencionaron con el señor farmacéutico. Es el famoso síndrome del quemado laboral. ¿Cuántos acá o cuántos no conocen que tienen hasta 4 trabajos? Ninguno produce un ingreso sustentable, pero tengo que tener los 4 trabajos porque lo que no me da me lo cubre o me lo cubre el otro, o con este tapo este hueco, con este hago lo otro. Entonces, esa carga, esa presión laboral que yo tengo, porque tengo que cubrir responsabilidad de todas mis áreas, por más herramientas intelectuales o cognitivas que yo tenga, o la preparación, me voy a agotar. Me voy, como dice literal el síndrome de Burnout, me voy a quemar. ¿Ok? Dentro de ese síntoma de Burnout tenemos el agotamiento emocional. Va a haber momentos donde me puedo estar bañando y empecé a llorar. No lo va a ver las personas que me rodean, pero va a pasar. O puedo estar dormida y de repente me paré, resulta que la alarma la tengo a las 5, pero me paré a las 4:58, antes que sonara la alarma. Entonces, porque yo sé que me va a sonar la alarma. Y así no suene la alarma, me paro a las 4:58 o a las 5 en punto, pero de que voy a pasar, no lo voy a pasar. ¿Qué causa? El estrés en el ámbito laboral o en los ámbitos laborales. Generalmente el que es un síndrome de Burnout que tiene demasiada carga laboral, tiene mucha o tiene demasiadas funciones y responsabilidades en el puesto laboral que está cubriendo en ese momento. O porque no tiene unas funciones y le anexan unas 10 más funciones de otros cargos que no van dentro del puesto laboral de él, pero que la está asumiendo. También pasa. Resulta que a lo mejor puede ser el supervisor, bien es vigilante, y resulta que también es el que descarga el camión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son funciones extras a las que me tocan a mí. Obviamente va a sentir al principio fatiga laboral, porque esto es, imagínense que esto es cíclico. Empieza a tener su fatiga laboral, llega el estrés y llega un momento en donde explota como ollita de presión con un síndrome de Burnout. ¿Ok? El moving. ¿Han escuchado el moving? ¿Han escuchado bullying? Bullying sí. El bullying es acoso escolar, el famoso acoso escolar y la presión. En el caso del moving es en el ámbito laboral. Cuando el jefe excede a ese empleado, o porque no, siendo jefe se excede esas horas laborales, funciones laborales, ¿por qué no? Acoso también. ¿Qué es acoso? Esa presión o esa predisposición que le genera, puede ser un compañero, otro compañero.
¿Por qué no? Hasta casos sexuales también, de féminas a féminas, de féminas a masculinos, en general. Porque eso pasa. Es poco comentado, pero créanme que es súper frecuente. Por lo menos en el área de la salud mental, es común escuchar esos casos. Poco vociferados, pero muy presentes. Entonces, eso es moving. Ese acoso que está teniendo ese empleado en el área laboral, en la empresa, en la institución, es más, hasta un microempresario pudiese tener esa situación, un acoso laboral, hasta que los proveedores lo presionen y le empiecen a escribir. ¿Qué es lo que hace un vendedor a veces? ¿Con qué trabaja? ¿Con qué trabaja? Con las palabras. Y muchas veces esas palabras pueden ser invasivas, no limitantes, atrevidas, ¿por qué no? Entonces, eso también ocurre dentro del ambiente laboral. Probablemente ese vendedor en el esmero de vender ese producto o de generar una cuota de ventas, llega a ese punto. Y es delicado. O sea, lo podemos hacer nosotros también. Vender un servicio, no nada más es venderle un producto a una empresa, vender un servicio. ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿Por qué no? Un especialista en la salud. ¿Hasta qué punto puede llegar? Hasta en la funeraria. O voy a tocar aquí el tema. ¿O por qué no? ¿Hasta qué punto puede llegar un ingeniero para que su proyecto es el que sea seleccionado? O una ingeniera sea su proyecto sea seleccionado en esa cooperativa. Entonces le estoy colocando todos los ambientes. ¿Ok? Entonces, está muy presente el acoso laboral. Otra de las cositas que tenemos presentes, vamos a ver por aquí haciendo el seguimiento. Ven ahí esas siglas, ¿verdad? TEP. Trastornos de estrés postraumático. Lo toqué también en uno de los casos. Hace poco tuve un caso de un chico de 18 años que trabaja en una panadería, obviamente trabaja con rebanadoras, ahorita están con la temporada del pan de jamón, lamentablemente hubo un accidente laboral y la pérdida de un miembro superior. Ese chico de 18 años tiene que procesar un estilo de vida nuevo, porque no va a recuperar ese miembro. Fue un accidente laboral. ¿Causado por qué? Por la misma fatiga, el cansancio. Le colocaron una meta de producción, no me recuerdo el número de panes que estaban practicando por noche porque viene la temporada navideña y en ese afán se produjo un accidente laboral. Ustedes dirán, ajá, el patrón se hizo cargo de los gastos, están al pendiente, ajá, el sopor emocional, pero hay que trabajar en ese chico un nuevo estilo de vida. Tiene 18 añitos. ¿Qué me genera ese accidente laboral? Un posible trastorno dismórfico corporal porque se va a sentir limitado, afecciones de autoestima, autoconcepto, trastorno del sueño, fatigabilidad, estrés por cualquier cosa o acercarse, ¿por qué no? A ver alguna panadería o ver una máquina rebanadora, ¡puf! Revivo todo. Trastorno de estrés postraumático. Hasta un divorcio genera un TEC. ¿Cómo comienzo yo otra relación después de lo que yo he vivido después de un divorcio? Trastorno de estrés postraumático. Uno que no les coloqué acá, pero que lo tocamos, que se los mencioné al grupo del señor de la farmacia, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. En ese afán de ser el mejor empleado, de que me salga todo excelente en el trabajo, empiezo a generar obsesiones de que todo esté perfecto. Y hago repetitivas las conductas. Aquí el amiguito nombró lo han visto, ¿verdad? El de presionar el bolígrafo, o
Sí, lo que pasa es que el manierismo en el caso de nosotros se genera en trastornos generalizados del desarrollo. Manierismo es el balanceo en el caso de psicología. El balanceo, las conductas repetitivas que puede tener un niño que tenga una afección. Ajá, eso es un tic. Eso es un tic. El manierismo, no sé si han visto en algunos niños ese balanceo, esa conducta, aleteo, ajá. Bueno, pero eso no es de laboral. Pero no, mentira, sí, sí puede ser, porque en la ley está estipulado que toda empresa, toda institución debe tener un caso con una persona con una discapacidad, sea motriz, sea intelectual, sea cognitiva, sí, 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 es que hay personas que han sido integradas en ambientes laborales. Ahorita tocando el tema así. Entonces, tenemos el famoso TOC, me vuelvo compulsivo también. Entonces, son enfermedades que están presentes en todos los ambientes laborales. ¿Ok? Depresión. Esta es la que yo digo que es la mayor y la que va a estar presente. Esta señora es silenciosa y le gusta estar acompañada, como digo yo. A la señora depresión le gusta estar acompañada de la ansiedad, a la señora depresión le gusta estar acompañada de duelos, a la señora depresión le gusta estar acompañada de fobias. Fobias son miedos irracionales. Pueden ser específicas o no específicas. Yo le puedo tener fobia a las galletas. Es una fobia específica, un miedo irracional y no justificable a algo que para mí es normal, pero resulta que la persona le tiene pánico. Y están las inespecíficas, una fobia social, el salir e interactuar, una presión laboral en el ambiente laboral me genera una fobia. Me genera ese miedo irracional a yo ejercer las funciones, a acercarme, o como el caso que les mencioné del chico que no puede ver una rebanadora o no puede ver una panadería, que no empiece a generar un ataque de pánico, sudoración, hiperventilación, taquicardia, ganas de ir al baño, ¿ok? Hasta desmayo. Entonces, fíjense como todas estas enfermedades o patologías ocupacionales afectan hasta el estilo de vida de cualquier persona, indistintamente la edad, la ocupación, el contexto social, el nivel cognitivo. Y de cómo nosotros tenemos que es bueno que ustedes se estén preparando, o sea, en estos diplomados, porque van conociendo. Y ese poquito por ciento o ese gran por ciento de conocimiento que ustedes adquieren acá, no quizás hoy, mañana o dentro de 5 años o dentro de 10 años, les va a servir de algo. Por eso es importante que la persona constantemente se prepare. ¿Okay? Como les dije, la señora depresión no es nada más como la de las películas y los libritos. El que llora, no se baña, se arropa hasta la cabeza, se pone en los puros. Sí, pudiésemos hablar de una depresión mayor. Pero si la persona constantemente está hostil, irritable, no se le puede hablar, está fúrico, está colérico o colérica, es una persona que tiene depresión. No necesariamente es la de como decimos los psiquiatras y los psicólogos, la del librito, la del DSM-5, ahorita, del manual de diagnóstico. No, esa depresión la puede presentar hasta un bebé. Un gestante, un recién nacido puede presentar una depresión, aunque ustedes no lo crean. Si el parto fue traumático, fue acelerado, el niño va a empezar a llorar todas las noches, no va a tener las tomas o la lactancia materna adecuada. ¿Qué está teniendo el niño? Un estrés. Si hay un desapego, su mamá no puede estar con él, el niño cae en depresión, el gestante, para que vean lo delicado que es. Y un gestante puede presentar también un estrés. Entonces, ¿qué quedará para los adultos? Que de entre comillas nosotros podemos comedir y manejar. Entonces, mientras más sabemos, menos manejamos. Entonces, no somos super mujeres, no somos super hombres. Y tenemos que estar pendientes con esos síntomas de alerta. Se va a escuchar egoísta. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Si yo no estoy bien, yo no puedo estar bien para nadie. Y se los voy a decir cruelmente así así tal cual. Si ustedes se mueren, de broma le van a llevar una rosa, una flor o una corona.
y listo. Se escucha feo, ¿verdad? Me llevan. Yo no llevo. Lo van a llorar o la van a llorar. No, pero es que la van a llorar porque obviamente hay sentimientos, hay afectos, pero hasta ahí un duelo se supera. Y si no se supera, se va al especialista y se trabaja y se supera. Duelo normal y duelo patológico se supera. Entonces, quiéranse ustedes mismos, visualicen el entorno, recuerden siempre factores de riesgo. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esos factores de riesgo en el ambiente laboral? Otra de las enfermedades comunes es la ansiedad. Y está ansiedad y angustia, son diferentes. La ansiedad perdura. La ansiedad es una patología. La ansiedad es un trastorno. La angustia es momentánea. Es por momento, es un estado, es diferente. Yo puedo tener angustia en el momento, se supera, pueden ser 15, 20 minutos, media hora, o por qué no, una mañana, una tarde ya. La ansiedad no. La ansiedad me afecta y me genera malestar clínicamente significativo. Me afecta personalmente, afecta a mi familia, afecta a mi entorno, afecta a mi trabajo, afecta a todo. Por eso es considerada trastorno y es considerada una patología, una enfermedad. La señora ansiedad, así como la señora depresión, les digo señora porque tienen peso en el ser humano. La señora ansiedad viene con ataques de pánico, en algunos casos. ¿Qué es un ataque de pánico? Una persona puede tener hasta 5 o 6 episodios de pánico en el día. ¿Y saben lo destructivo que es a nivel físico y a nivel emocional un ataque de pánico? La persona siente literal que se va a morir. Y no es por un minuto, no es por 2 o 3 minutos. Siente que es horas, se le hace eterno. Y la persona que lo está visualizando ve que puede pasar 2 o 3 minutos, cuando mucho. Porque la persona en ese momento está bloqueada. Lo desgastante que es un ataque de pánico para la persona y puede ser ocasionada por un ambiente laboral no adecuado y para el cuidador, es decir, la esposa, la mamá, la abuela, la cónyuge, o por qué no, hasta la compañera de cuarto de convivencia o el compañero de convivencia en el caso de que sean estudiantes, porque ha pasado. Entonces, el ataque de pánico afecta a la persona y al cuidador. También viene la señora ansiedad con agorafobia. ¿Saben lo que es la agorafobia? Miedo a tener miedo. Nadie dice qué es eso, ¿sí? La persona tiene pánico a sentir miedo, a sentir esa sensación de no control, esa sensación de un temor, un pánico agudo y crónico. Ay, ya mi cuerpo se está preparando, ya me va a dar, ya voy a tener. Ay, no, ya me va a dar miedo. Entonces empiezo a limitar, no salgo, no hablo, no miro, me vuelvo paranoide, me vuelvo delirante, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso viene con la ansiedad. Y eso también puede ser producido por un ambiente laboral desadaptativo. Como también puede estar la señora ansiedad generalizada sin especificaciones. Pero también me producen un impedimento y también es una enfermedad ocupacional. ¿Ok? De origen ocupacional. Estas que les estoy mencionando son de origen ocupacional. Origen cotidiano, por genética, por herencia y, ¿por qué no?, reforzadas y producidas por un ambiente ocupacional. Aprendidas también pudiesen ser. Entonces, estas son enfermedades que están presentes en el ambiente laboral. Es bueno que ustedes en estos diplomados sepan de ellos, ubiquen signos y síntomas. ¿Sabes que los coloquen en un cuadrito y dices, ay, pero ¿qué es esto? Es ocupacional porque me van a poner signos y síntomas. Signos y síntomas son las claves para que ustedes observen que algo no está funcionando. Así sean administradores. Cuando no les dan las cuentas, ustedes empiezan a revisar. ¿Cómo que es pasivos y activos y esa cuestión, no? Algo así. Entonces, esos pasivos y esos activos, todo eso que usted revisa, entonces es lo mismo que revise
sus signos y síntomas porque algo no está ocurriendo bien en usted. Y si usted no está bien, no va a funcionar su ambiente laboral. Usted no va a ser ni productivo, ni proactivo, ni eficaz, ni funcional, ni nada. Y ustedes con estas herramientas pueden ayudar a mejorar su entorno laboral, porque ustedes están trabajando ahí. Ajá, bueno, yo no estoy afectado laboralmente con una enfermedad laboral, una enfermedad ocupacional, o yo estoy pendiente de mi entorno, de mi clima, ajá, yo tengo el control todo. Pero si el compañero sí, de igual manera me va a afectar, va a haber un desequilibrio. Entonces, las herramientas que ustedes adquieran, utilícenlas para mejorar ese ambiente laboral o, ¿por qué no?, brindarle un bienestar y una salud ocupacional. Aquí sí ya hablamos de salud ocupacional, que es el bienestar fisiológico, emocional en un ambiente laboral a ese compañero. Y por tanto, ustedes van a tener un ambiente equilibrado y compensado. ¿Ok? Recomendaciones, sugerencias que ustedes pudiesen darles o pudiesen adquirir. Primero, tener un estilo de vida adecuado, saludable, adaptable. Eso incluye el tratar, digo tratar, en lo posible, porque a nivel de perfección, tener de dormir, de comer, de generar ejercicios, de tener recreación. La persona necesita recreación. Así usted en su casa pasó un sábado en la mañana y se puso una mascarilla y se echó un baño de crema en la cabeza, o en el caso de los chicos se puso a ver algo de agrado, se tomó algo de agrado, así sea por 15, 30, 20 minutos, pero necesita recrearse. La persona necesita literal recrearse para evitar afección. Dentro de las otras recomendaciones o sugerencias es fortalecer la parte sensorial, es decir, mi parte visual, mi parte auditiva, mi parte kinestésica. ¿Cómo es eso? Comerme 2 pedacitos de chocolate, eso activa mis neurotransmisores y eso activa mis papilas gustativas. Eso es lo sensorial. Estoy degustando, le estoy brindando una sensación de agrado a mi cuerpo. Escuchar una música de mi agrado y que sé que me guste, sea hasta movida o sea totalmente serena. ¿Ok? Kinestésica, el compartir. Hoy en día, bueno, después de lo del COVID también se perdió un poco eso, la parte de vincular. Ahorita tememos abrazar, porque ay, si la persona tiene gripe, no necesariamente por lo del COVID, pero si tiene gripe, si tiene esto, si tiene lo otro, entonces hemos perdido ese contacto con las personas. No es que usted anda por la calle abrazando a la gente, ¿no? Tampoco. Pero sí necesitamos generar vínculos, porque eso me genera a mí una relajación corporal, se activan los neurotransmisores. Mi sistema nervioso central es como que yo le diera 3 dosis de cafeína. Entonces, con el simple hecho de abrazar a mi hijo, mi sobrina, mi pareja, mi madre en general. En el caso del área de la salud, bueno, nosotros vinculamos de otra forma y el hecho de que un paciente se mejore o que esté bien, esa es nuestra manera de vincular y de generar ese soporte emocional. Entonces, el hecho también de regularme sensorialmente. ¿Cómo me puedo regular yo sensorialmente? Depende de las personas, si son propioceptivas o no. El hecho de yo sentarme en una hamaca y mecerme, no es acostarme, sentada, y mecerme, yo puedo regular. Yo me estabilizo a nivel sensorial. En algunas personas eso lo agita, en otras no, en otras lo relaja. El hecho de tener peso, me puedo poner una chaqueta y le meto bolsitas de arroz, le meto peso. Entonces, esa sensación de peso me regula a mí sensorialmente. ¿Ok? Aquí les puedo dar el caso también. Pueden jugar si tienen sus hijos, sus sobrinos, o por qué no con su pareja, aunque esto no los crean, que lo enrollen en una cobija. Para unos es relajante, para otros es asfixiante, pero eso es activarse sensorialmente. Ahí se van a encontrar ustedes con que pueden generar una regulación sensorial.
si es con movimiento, si es con peso o si es con presión. ¿Ok? Eso depende de la persona. Eso los va a ayudar también. Aparte de activar la parte sensorial, generar ejercicios de respiración y visualización, generar la respiración diafragmática, es la que va de aquí. Cuando yo hablo de visualización es que yo cierro mis ojos, más tarde, al final vamos a hacer un ejercicio. Visualizar desde la punta de mis pies, como voy recorriendo todo mi cuerpo, obviamente reforzado por una música, creo que escucharon que les puse fondo de agua. ¿Por qué fondo de agua? Porque fondo de agua es la que se utiliza para descansar y desconectar. No es instrumental, no es con una campanita, no es con pajaritos, no, es fondo de agua. Esa es la que va directo a trabajar la ansiedad y el estrés. Entonces, específicamente, esa música de relajación con fondo de agua es la que va directo a ese punto del hipotálamo, que es el que regula las emociones. Y si regulamos las emociones, obviamente nuestro cuerpo va a estar compensado. ¿Ok? No entrar o recurrir constantemente a ambientes proclives, ambientes que me generen tensión, presión, estrés, fatiga y, ¿por qué no?, hasta trauma. Entonces, no recurrir a esas acciones o esas personas, como conocemos hoy en día como personas tóxicas, que restan en vez de sumar. Entonces, tratar de evitarlas también. Si yo evito el azúcar porque me hace daño, yo también tengo que evitar a esa persona que es negativa porque puede pasar, porque también me hace daño. Así de sencillo. Entonces, y generar también una agenda organizativa. ¿Cómo es una agenda organizativa? Cada 3 días yo voy a colocar, a hacer un registro de las actividades que yo voy a hacer, las hago, las tacho, y el día domingo yo agarro mi agendita y voy bien. Ahí yo me voy a autoevaluar en qué estoy perdiendo el tiempo, en qué estoy siendo productivo, en qué no lo estoy haciendo, qué dinámicas estoy haciendo, y ahí entran las 3R también. Dejo de hacer lo que me está haciendo daño, dejo de quito hábitos que me están afectando y voy reestructurando. Entonces, con esa agenda organizativa, desde el que me levanto hasta que finaliza el día, y voy viendo cuántas actividades cumplo y cuáles no. Porque si yo hago mi agenda organizativa y de 10 actividades hago 2, oye, me tengo que reevaluar porque hay algo que está pasando mal. Hay algo que no está bien. Entonces, eso me sirve para autoevaluarme y para evaluar mi entorno. ¿Ok? Entonces, esas son algunas recomendaciones o sugerencias que ustedes deberían hacer y deberían utilizar el día de mañana en sus ámbitos o ambientes laborales, ambientes personales. Como les dije, si se sienten bien ustedes, van a estar bien para los demás y van a ser personas más productivas y más proactivas. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? O sea, ahí, hablando de esto, de la parte psicológica y de la regulación, en el entorno donde yo trabajo, esas luces blancas, salir del sol, incluso puedo sentir hasta fatiga, tengo que salir al sol, dejar el paciente, salir al sol, ahí sí. Porque te estás regulando. Pero hay que, hablando de la forma médica, por la deficiencia de el sol, a medio paciente le ven cansancio, porque entrar Sí. aquí y para después luz blanca, porque quiero mandar uno, pero allá. Y no sé qué me va a pasar, un sitio así, con la luz blanca, con la luz amarilla. Los motivos amarillos, no sé si a todos les pasa. Pero me imagino que en tu casa no tienes luz blanca. He visto por todo. Muy bueno. Ahí tú estás reestructurando. Entonces, eso es, él ubicó su factor de riesgo, lo que le genera malestar, y generó las herramientas o generó una posible solución o posibles soluciones. ¿Qué es lo que hace? Para mejorar su desenvolvimiento, su desarrollo o eficacia laboral, por 5 de 15 minutos él toma su
su carga solar y vuelve al entorno laboral. No está modificando la dinámica, está reestructurando y a la final va a evitar esa fatiga laboral. Es el deber ser. Trabajo en persona es fuerte cuando tú tienes una carga emocional, pero tú no puedes demostrarle al paciente que está quebrado, que está fracturado. Tienes que tener la misma carga, la empatía, no puedes tener palabras inadecuadas porque en un momento el paciente va a decir, bueno, mira, y con público también, y con público. Ellos son los que le buscan soluciones. Y lo mismo es atención al público. Lo mismo es atención al público. ¿Ok? No, estamos a tiempo todavía en su disponibilidad de tiempo. Es un paréntesis, lo que nosotros llamamos un tiempo fuera. Y tienen que hacerlo. Uno, para que se desenvuelvan mejor en sus ambientes laborales, para que se sientan mejor a nivel personal. Y ¿por qué no? Pueden proyectárselo también. Por ejemplo, las que son mamás pueden aplicarlo con los hijos o con la pareja. O por qué no, mira, con compañeros, si están en la guardia, pueden con compañeros laborales tomarse 10 minutos, 5 minutos, porque a veces la guardia da descanso, a veces no, pero a veces sí. En el caso tuyo que trabajas con números, que eso también carga, genera fatiga visual, tomarte un espacio de tiempo, vas a seguir echando lápiz y cuenta, pero te retiras un poquito del escritorio y eso va a hacer que tú evites a futuro tener fatiga, estrés y todas las afecciones a nivel fisiológico y emocional que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, estamos previniendo esas enfermedades laborales y estamos promoviendo lo que es la salud ocupacional. ¿Ok? Sí, profe, pónmela con fondo de agua. Vamos a tratar de, ya cierren las hojitas para que no se huele con el ventilador. La profe me va a colocar ahí esa música en fondo de agua porque esa es la que me llega directo a mejorar el estrés y la ansiedad. Mire, vas a bajar un poquito. Bajar un poquito. Ajá. Va a bajar un poco. Profe, ¿se puede apagar la luz un momentito? Uh-huh. ¿Y ellos van a escuchar? Ok. Bueno, no sé cómo estoy. Uh-huh. Me pongo para acá para que no esté con la corneta. Y ahí no pega con la corneta. Ok, van a centrar su atención. La broma es que se va a escuchar la voz así, entonces lo va a desconcentrar. Ya va. Probando, probando. Ah, bueno, está bien. No, pero se escucha ya. Mira. Dile que yo le voy a dar las inducciones o yo grabo una para que se las mandes a ella.
Gracias. Aquí.